Buenas noches con todos. Revisemos el repaso número 37. Repaso número 37. Preguntas de exámenes ENAM, salud y residentado médico. Mi nombre es Francisco Loaiza Lozano. Pregunta número 1. ¿Cuál sería lo ideal para la evaluación y seguimiento de un paciente obeso? ¿Cuál sería lo ideal para la evaluación y seguimiento de un paciente obeso? Respuesta letra A. Tenemos que tener en cuenta el perfil lipídico. Tenemos que evaluar la glicemia. Y tenemos que evaluar hormonas tiroideas. Repito, perfil lipídico, glicemia y hormonas tiroideas clave A. Con respecto al perfil lipídico, consta de triglicéridos, colesterol total, HDL, LDL, índice de colesterol total entre HDL, VLDL, colesterol calculado. Y con respecto a las hormonas tiroideas, tenemos que evaluar T3, T4 y TSH. En la evaluación de pacientes se deben considerar las enfermedades asociadas y dependiendo de cada una se solicitarán los siguientes exámenes. En el caso de hipertensión arterial, se debe determinar el sodio, el potasio, la creatinina, glicemia en ayunas, colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. También se debe solicitar un citoquímico de orina en relación de la microalbuminuria con la creatinuria y un hemograma completo. Para la diabetes mellitus, glicemia en ayunas definida como la determinación de la glucemia después de 8 horas de ayuno, glucemia 2 horas postcarga de 75 gramos de glucosa, hemoglobina glicada, un citoquímico de orina y la relación microalbuminuria con la creatinuria. Para dislipidemia, colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos y TSH. Apnea del sueño, se debe considerar una polisomnografía para apnea del sueño. Se debe ordenar una polisomnografía y gases arteriales, además de individualizar la necesidad de un electrocardiograma y una ecocardiografía. Para hipotiroidismo, TSH sérica y T4 libre. Para hipotiroidismo, TSH sérica y T4 libre. Además es recomendable la solicitud de anticuerpos antitiroideos y de un perfil de lípidos, colesterol total, colesterol LDL, HDL y triglicéridos. Y para el caso de hipercortisolismo, se debe determinar el cortisol a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. El cortisol en orina de 24 horas y la prueba de supresión con 1 miligramo de dexametasona. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes proposiciones acerca del coma hiperosmolar, no cetóxico, hiperglicémico es correcta? ¿Cuál de las siguientes proposiciones acerca del coma hiperosmolar, no cetóxico, hiperglicémico es correcta? La respuesta es letra E. El tratamiento involucra administración de fluidos. El tratamiento involucra la administración de fluidos. El coma hiperosmolar suelen padecerlo los diabéticos tipo 2.
diabetes mellitus tipo 2, que al tener una actividad insulínica residual no padecen lipólisis y por lo tanto no se produce cetoacidosis. Suele ocurrir tras una ingesta exagerada de hidratos de carbono, la suspensión del tratamiento o por una situación de estrés. Y todo el coma hiperosmolar suelen padecerlo los pacientes diabéticos tipo 2, que al tener una actividad insulínica residual no padecen lipólisis y por tanto no se produce cetoacidosis. Suele ocurrir tras una ingesta exagerada de hidratos de carbono, la suspensión del tratamiento o por una situación de estrés. La clínica se manifiesta con una elevación severa de la glucemia y como consecuencia una hipovolemia. A diferencia del coma cetoacidótico, no tiene síntomas de alerta, por lo que la mortalidad de estos pacientes es más alta. Por lo general, el cuadro se inicia con una hiperglicemia no percibida. Hiperglicemia no percibida. Hasta que la poliuria y la polidipsia son de cierta importancia. En ocasiones hay también polifagia. Estos cuadros pueden ser bastante prolongados en el tiempo. Cuando se investigan por el médico antes de llegar al coma, se pueden detectar signos de hipovolemia como son la hipotensión y la taquicardia. Progresivamente se inicia un cuadro neurológico. Que es variable en cuanto a su intensidad, desde letargia hasta coma profundo. El coma se presenta con osmolaridades superiores a 340, urea, creatinina y ácido úrico elevados. Si bien los signos clínicos pueden hacer sospechar el cuadro, en la práctica es el laboratorio el que interviene de forma determinante en el diagnóstico de este proceso. Los cuerpos cetónicos son normales. O muy moderadamente elevados. Muchos de estos pacientes presentan una moderada acidosis, que suele ser láctica o urémica. Nota importante, el bicarbonato suele encontrarse por encima de 18. El tratamiento de la descompensación hiperosmolar no cetóxica va dirigido a controlar la glucemia, pero simultáneamente hay que reponer las pérdidas corporales totales de líquidos, que pueden llegar a ser hasta 200 mililitros por kilogramo. Con una rehidratación adecuada, que era la respuesta, se puede lograr controlar el nivel glucémico. Con una rehidratación adecuada, se puede lograr controlar el nivel glucémico. Repasemos acá un cuadro comparativo entre cetoacidosis y estado hiperosmolar. Con respecto a la glucemia, los valores son más altos en el estado hiperosmolar, como su nombre lo indica. Habíamos indicado el bicarbonato es más de 18, bicarbonato mayor a 18, y el pH va de 7.25 a 7.4. Y una osmolaridad que puede ir de 340 a 450. No hay cuerpos cetónicos. Recordemos, la glucemia va a estar elevada, mayor a 400, llegando hasta 600 a veces. El pH, que siempre nos dan en los problemas, va de 7.25 a 7.4, mayor a 7.3, pH mayor a 7.3, y el bicarbonato, habíamos dicho, mayor a 18. Bicarbonato mayor a 18. Datos importantes para el estado hiperosmolar. Y la ausencia de cuerpos cetónicos. Pregunta número 3.
Varón de 38 años, alcohólico, en coma, con herida craneal. Tiene un rayos X de cráneo, en el cual se evidencia trazo de fractura. Diuresis 170 ml por hora, sodio 170 miliequivalentes por litro, potasio 4, bicarbonato 18. Osmolalidad en plasma 360 milosmoles por kilogramo. Agua en orina 70 milosmoles por kilogramo, urea 45 miligramos por ciento, creatina 1.8 miligramos por ciento. Diagnóstico más probable: polidipsia compulsiva, secreción inapropiada de hormona antidiurética, panhipopituitarismo con insuficiencia suprarrenal, diabetes insípida nefrogénica o diabetes insípida hipotalámica. Respuesta: diabetes insípida hipotalámica. La osmolalidad está aumentada, recordemos los valores va de 275 a 295, diuresis de más de 3 litros por día, osmolalidad en orina disminuida. De acuerdo a los análisis de laboratorio, el antecedente de una caída con fractura de cráneo, el diagnóstico más probable es diabetes insípida hipotalámica. Diabetes insípida hipotalámica. La diabetes insípida es un síndrome clínico caracterizado por una poliuria hipotónica debido a una incapacidad para concentrar la orina. Poliuria hipotónica debido a una incapacidad para concentrar la orina. Diuresis mayores a 40 mililitros por kilogramo en adultos o 100 mililitros por kilogramo en niños son sugestivos de diabetes insípida. Según la etiología se identifica diabetes insípida central causada por secreción insuficiente de ABP y diabetes nefrogénica causada por una resistencia renal o una secreción apropiada de ABP. Y finalmente, diabetes insípida dipsógena causada por una ingesta excesiva de líquidos por una sensación anormal de sed. El dato que nos mencionaba el enunciado: los traumatismos cráneoencefálicos graves pueden provocar una diabetes insípida transitoria, hasta en el 20% de los casos. Se estima una persistencia de la misma de solo el 7%. La presentación clínica de la diabetes insípida consiste en poliuria, nicturia y polidipsia de distinta gravedad. Poliuria, nicturia y polidipsia de distinta gravedad, con preferencia por las bebidas frías y emisión de una orina diluida, clásicamente incolora, inodora e insípida. Orina diluida. En situaciones en que el paciente no cubre los requerimientos hídricos, se produce deshidratación, hipernatremia progresiva y sus consecuencias sobre el sistema nervioso central, disminución del nivel de conciencia y convulsiones incluso. Es fundamental una historia clínica detallada. Cuadros de inicio brusco sugieren diabetes insípida central, mientras que formas de presentación progresiva son más típicas de diabetes insípida neurogénica o diabetes insípida dipsógena. Cuadros como poliuria sin nicturia orientan a diabetes insípida dipsógena. La poliuria de escaso volumen orienta a prostatismo, infecciones urinarias o a patología vesical. El uso de litio, diuréticos y de otros fármacos también puede orientarnos en el cuadro. El primer paso debe dirigirse a confirmar que el paciente es realmente poliúrico. Hasta un 15% de los pacientes derivados por poliuria se descarta la misma. Una diuresis menor de 3 litros descarta el cuadro de diabetes insípida. Una diuresis menor de 3 litros descarta el cuadro de diabetes insípida. La osmolaridad plasmática en el límite bajo orienta a diabetes insípida dipsógena. La osmolaridad plasmática en el límite bajo orienta hacia diabetes insípida dipsógena,
mientras que los valores elevados lo hacen hacia diabetes central y neurogénica. Ambulatoriamente, un análisis básico que incluye osmolaridad plasmática, glucemia, electrolitos, incluyendo calcio plasmático, osmolaridad urinaria y electrolitos en orina, sirve fundamentalmente para descartar otros cuadros etiológicos, como hipocalemia, hipercalcemia o diabetes mellitus mal controlada. Descartados los anteriores, rara vez se excluye un cuadro de diabetes insípida, salvo si la osmolaridad urinaria excede 600 milimoles por kilogramo. Pregunta número 4. El diagnóstico de neurosífilis se hace con BDRL en líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico de neurosífilis se realiza con BDRL en líquido cefalorraquídeo. Se denomina neurosífilis a la afectación del sistema nervioso central por treponema pallidum. Treponema pallidum. El principal mecanismo de contagio es el contacto sexual, si bien es posible de transmisión directa o indirecta no sexual por lesiones primarias o secundarias. Otras vías de contagio más infrecuentes son la sangre, a través de transfusiones, picaduras o cortes, y por vía transplacentaria. Formas de presentación depende del tiempo transcurrido de la primoinfección. Formas tempranas, entre ellas la afectación meningia y vascular. Y formas tardías, como la parálisis general progresiva y el tabes dorsal. Formas tardías como la parálisis general progresiva y el tabes dorsal. El diagnóstico de neurosífilis es a partir de BDRL en líquido cefalorraquídeo, con una especificidad cercana al 100%, aunque por su baja sensibilidad, su negatividad no excluye la enfermedad. Pregunta número 5. Paciente que presenta náuseas y vómitos. Se evidencia hemiparesia izquierda. Paciente que presenta náuseas y vómitos. Se evidencia hemiparesia izquierda. Se encuentra en la tomografía cerebral que presenta sangrado a nivel de ganglios basales. Sangrado a nivel de ganglios basales. La causa más común es la hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Respuesta letra B. La hemorragia cerebral espontánea supone el 10% de todos los ictus. En el 85% de los casos es primaria, producida por la ruptura espontánea de pequeños vasos y arteriolas dañadas por la hipertensión arterial crónica. Repito, en el 85% de los casos es primaria, producida por la ruptura espontánea de pequeños vasos y arteriolas, dañados por la hipertensión arterial crónica, siendo la localización más frecuente los ganglios basales, hasta un 50%. La disminución del nivel de conciencia es más frecuente en la HIC que en otros subtipos de ictus. Puede aparecer en hematomas de cualquier localización, aunque un coma desde el inicio es más frecuente en hemorragia de fosa posterior. La cefalea de inicio súbito y es de carácter pulsátil, de gran intensidad y larga duración. Los vómitos son frecuentes en el ictus del territorio posterior y también se deben al aumento de la presión intracraneal. La disfunción neurológica focal. La disfunción neurológica focal depende de la localización del hematoma y del efecto masa que induce. Las hemorragias supratentoriales tienen déficits sensitivomotores contralaterales de diferente grado, dependiendo del nivel de la afectación de la cápsula interna. Las infratentoriales cursan con signos de disfunción del tronco y afectación de pares craneales. Convulsiones también puede haber, pudiéndose la primera manifestación de hemorragias supratentoriales. Pregunta número 6. Ataxia, oftalmoplegia confusional. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Respuesta letra B. Encefalopatía de Wernicke.
Encefalopatía de Wernicke. Encefalopatía de Wernicke. Resonancia magnética plano axial T2. Hiperintensidad de señal bilateral y simétrica en ambos tálamos. Su patogenia deriva de un déficit prolongado de tiamina, asociado a ciertos factores genéticos y ambientales. La encefalopatía de Wernicke es un síndrome neuropsiquiátrico agudo, caracterizado por ataxia, oftalmoplegia y nistagmo asociado a confusión. Entre las neuroimágenes, la resonancia magnética ha sido considerada el método más valioso en la confirmación de la encefalopatía de Wernicke. De todos modos, se recomienda el manejo hospitalario de pacientes alcohólicos para prevenir o tratar la encefalopatía de Wernicke. Tiamina de 100 a 500 miligramos disuelto en 100 mililitros de suero fisiológico a pasar en 30 minutos. Tiamina 100 a 500 miligramos. 1 o 2 veces al día por vía parenteral por 3 a 5 días. Pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes condiciones se especifica para establecer el diagnóstico de artritis gotosa? Artritis gotosa. Respuesta letra C. Cristales de urato monosódico en líquido sinovial. Artritis gotosa. Cristales de urato monosódico en líquido sinovial. La inflamación de articulaciones u otras estructuras sinoviales constituye la manifestación clínica habitual de la gota. La descripción clásica de una artritis aguda localiza en una mitad de los casos en la articulación metatarsofalángica del dedo gordo del pie, que origina la clásica podagra, o bien en el tarso, el tobillo, la bolsa preaquilia o prerotuliana, la rodilla y la muñeca, donde se puede asociar edema de mano, probablemente por dificultades del drenaje linfático, o alguna articulación metacarpofalángica o interfalange de la mano, o en la bolsa policraniana. Es válida para la mayoría de las ocasiones y suele ser la forma de inicio de la enfermedad. Recordemos acá el diagnóstico de certeza es la demostración de la presencia en el líquido sinovial de cristales de urato monosódico que tienen birefringencia negativa al microscopio de luz polarizada. Se identifican al menos el 95% de los casos. Entonces, en la artritis gotosa, tenemos la presencia de urato monosódico. Cristales de urato monosódico y la birefringencia negativa. Artritis gotosa, cristales de urato monosódico con birefringencia negativa. Pregunta 8. De las siguientes articulaciones las más frecuentemente afectadas por la artritis reumatoide. De las siguientes articulaciones la más frecuentemente afectada por la artritis reumatoide es las metacarpofalángicas. La artritis reumatoide es una poliartritis crónica muy frecuente, de etiología desconocida y mediada por mecanismos autoinmunes. La afectación de las manos es prácticamente constante en la artritis reumatoide. La inflamación simétrica de los carpos metacarpofalángicos e interfalángicas proximales es típica de la enfermedad. Metacarpofalángicas. La tenosinovitis del retináculo, los flexores en la cara volar del carpo puede producir compromiso del nervio mediano, dando lugar al síndrome del túnel carpiano, pudiendo ser la forma de presentación en un 1 al 5% de los pacientes.
Pregunta número 9. Niño de 6 años con dolor abdominal, artritis, exantema purpúrico localizado exclusivamente en miembros inferiores y heces parecidas a la jalea de fresas. Niño de 6 años con dolor abdominal, artritis, exantema purpúrico localizado exclusivamente en miembros inferiores y heces parecidas a la jalea de fresas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Vasculitis de Heno-Schönlein. Vasculitis de Heno-Schönlein. El paciente presenta varios criterios para un diagnóstico probable de vasculitis de Heno-Schönlein. Presenta exantema purpúrico, dolor abdominal, sangrado gastrointestinal, heces parecidas a la jalea de fresas y una edad menor de 20 años. Pregunta número 10. De las siguientes enfermedades que producen anemia, ¿cuál de las más frecuentes que cursa con anemia normocítica? Anemia normocítica, respuesta letra C. Anemia por enfermedad crónica. Anemia por enfermedad crónica. Según el cuadro presentado, la anemia de las enfermedades crónicas es la que cursa con anemia normocítica más frecuentemente. La anemia normocítica se trata de un grupo de anemias en las que el volumen corpuscular medio se encuentra entre 80 y 100 femtolitros. Volumen corpuscular medio va de 80 a 100 femtolitros, siendo un volumen corpuscular normal. Por esto se trata de una enfermedad de la sangre donde los eritrocitos presentan un volumen normal, pero se encuentran en menor cantidad. Se conoce como anemia de enfermedad crónica la anemia de los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, infecciones crónicas y cáncer. Se conoce como anemia de enfermedad crónica la anemia de los pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, infecciones crónicas y cáncer. Después de la anemia ferropénica es la segunda causa de anemia en la población. Después de la anemia ferropénica es la segunda causa de anemia en la población. Es la anemia más frecuente en ancianos y en pacientes no sangrantes que requieren ingreso hospitalario. Es probablemente la alteración hematológica más asociada a infección, inflamación y neoplasias. Entonces revisemos esto. Fijemos. Es probablemente la alteración hematológica más asociada a infección, a inflamación y a neoplasias. Hasta un 40% de pacientes con anemia de enfermedad crónica no se consigue demostrar una enfermedad asociada, situación que se ha denominado síndrome de reutilización defectuosa primaria del hierro. Pregunta 11. Adolescente de 15 años presenta desde hace 2 años en cara y tronco las siguientes lesiones: pápulas, pústulas, comedones y lesiones nódulo-quísticas. ¿Cuál es el tratamiento tópico de primera elección? Retinoides. El manejo del acné se opta según la gravedad por lo siguiente. En líneas generales se concluye que un acné leve va con la terapia tópica y monoterapia combinada. Un acné moderado, acné leve, terapia tópica combinada o terapia tópica combinada más terapia oral. Y por otro lado, el acné severo, terapia tópica combinada más terapia oral o terapia oral solamente. Dentro del manejo del paciente en cuestión, al ser un acné de grado severo, de larga data, el tratamiento inicial debería ser de inicio por vía oral, si bien se puede ayudar con terapia tópica combinada. La pregunta, sin embargo, hace mención al tratamiento tópico para la elección del manejo. Dado que el planteamiento de esta pregunta resulta incorrecto, solo queda optar por la mejor respuesta dentro de las que nos ofrecen. Si bien ninguna alternativa habla de una terapia tópica combinada, solo queda elegir un tratamiento tópico de monoterapia, el cual actúa sobre la mayoría de los mecanismos fisiopatológicos del acné. Los retinoides, la respuesta, los retinoides
son anticomedogénicos y comedolíticos. Los retinoides son anticomedogénicos y comedolíticos y han demostrado un efecto antiinflamatorio y exfoliante. El peróxido de benzoilo, por su parte, es antimicrobiano con algunos y exfoliante. El peróxido de benzoilo, por su parte, es antimicrobiano con algunos efectos queratolíticos y puede usarse por largos tiempos. Por su parte, los antibióticos tópicos tienen un efecto antiinflamatorio y antimicrobiano y se deben usar por tiempos cortos. Dicho esto, si bien no se ha demostrado la superioridad del retinoide tópico en comparación con el peróxido de benzoilo y viceversa, si se tiene que optar por uno de ellos, la tendencia es al uso del retinoide tópico, al actuar en la gran mayoría de mecanismos fisiopatológicos del acné. Respuesta: retinoide tópico. Retinoide tópico. Recordemos que los comedones son una dilatación de un folículo sebáceo por acumulación de corneocitos descamados en forma normal. Los comedones son una dilatación de un folículo sebáceo por acumulación de corneocitos descamados en forma normal. Veamos acá, según la gravedad, leve, moderado o severo. En caso de leve, por ejemplo el comedonal, tenemos como opción de tratamiento peróxido de benzoilo tópico. Como ya mencionamos, tiene efectos comedolíticos y bactericidas secundarios a la liberación de radicales libres de oxígeno o retinoides tópicos. Puede haber terapias combinadas tópicas, peróxido de benzoilo y antibiótico más retinoide, peróxido de benzoilo y antibiótico más retinoide. En el caso del moderado, terapia de combinación, peróxido de benzoilo tópico, retinoides junto con antibióticos tópicos. Se puede agregar un antibiótico oral, una tetraciclina. Y se pueden agregar anticonceptivos orales combinados en el caso de mujeres. En el caso del grave, ejemplo el conglobata, lo recomendado es isotretinoína oral o antibióticos orales clase de tetraciclina y terapia combinada tópica. Se pueden agregar anticonceptivos orales combinados en el caso de mujeres. Pregunta número 12, para ir culminando, con respecto a la dermatitis seborreica infantil. Dermatitis seborreica infantil, señala lo correcto. Predomina, ¿dónde va a predominar? En el cuero cabelludo. Predomina en el cuero cabelludo. La dermatitis seborreica es una erupción eritematosa. Erupción eritematosa, descamativa o costrosa, que desaparece espontáneamente y que se produce principalmente en las denominadas áreas seborreicas, donde se produce la mayor concentración de glándulas sebáceas, sobre todo en el cuero cabelludo. En cara y zonas retroauriculares, preesternales e intertriginosas. No se comprende bien la causa de este trastorno, pero puede estar relacionado con el aumento de hormonas en el primer año de vida. La enfermedad se restringe al cuero cabelludo. La enfermedad se restringe al cuero cabelludo en la mayor parte de los lactantes. Por eso la clave es la B. La dermatitis seborreica suele comenzar como una dermatitis eritematodescamativa en el cuero cabelludo. Y para culminar, recordemos la clasificación de Killip. Un dato importante, el Killip 3 va asociado a edema agudo de pulmón. Killip 3
edema agudo de pulmón. Y el KILIP 4 va con shock cardiogénico. Shock cardiogénico. Datos importantes de recordar. Presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio. Recordemos, KILIP 3, edema agudo de pulmón, y KILIP 4, shock cardiogénico, con presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio, con signos de vasoconstricción periférica. Muchas gracias por la atención, nos vemos en un siguiente video.